Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. ¿Alguna vez mintió Jesús el Salvador? Es interesante responder a esta pregunta. En YouTube, hay un video con el título, Eruditos, encuentran que la Biblia registra una mentira dicha por Jesús. El tema en el video, se basa, en que, en Juan 3:13 en la Biblia, Jesús dijo, nadie, ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta cita, la extraje de la Biblia católica, y esta información de Jesús, advierte acerca de conceptos que, algunas iglesias, han estado predicando, los cuales no se ajustan, a lo expresado por Jesús en este versículo. En este versículo, Juan 3:13, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que en Juan 3:13, la Biblia católica dice que, solo Jesucristo, ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser un Hijo de Dios, y puesto que Cristo es el único que ha subido al cielo, entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo. ¿Dónde están ellos? Veamos. La Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, que el mismo Dios de paz, santifique a ustedes por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de la Biblia revela que una persona está formada de un espíritu, un alma, y un cuerpo material. Y es lógico que, cuando una persona muere, estos tres elementos en un ser humano, se separan. Una persona que vivió en carne y huesos en este mundo, y fue salva por Jesucristo, todos sabemos que su cuerpo volvió al polvo, en un cementerio, y en la Biblia se encuentra que, el alma de esa persona, fue conducida por ángeles de Dios, al paraíso. ¿Por qué al paraíso? Vimos, arriba que, en Juan 3:13, la Biblia católica dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo, y Cristo, antes de morir, dijo a uno que murió junto a él, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en Lucas 23:43. Entonces, el alma de este hombre, fue conducida por ángeles al paraíso, lugar donde este hombre, y Cristo, entrarían, el mismo día que murieron los dos. El alma del hombre, todavía está en el paraíso, y estará allá, hasta el momento cuando Dios resucite, a este hombre, que será, al momento de Cristo regresar, al mundo. Porque la resurrección de este hombre, ocurrirá cuando Cristo regrese, en Primera de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia, esta dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lógico que el hombre crucificado, él murió en Cristo, y cuando ocurra lo que afirma Primera de Tesalonicenses 4:16, ese hombre crucificado junto a Cristo, será resucitado por Dios. No tiene sentido que, solo el alma de este hombre, está en el paraíso. Sino que todas las almas de los hijos de Dios, están allá también. Cristo, como un hijo de Dios, ver Juan 5:17, también estuvo en el paraíso. Porque Cristo, le prometió al hombre, que tanto él, como ese hombre, estarían, en el paraíso, ese mismo día que murieron los dos. Por tanto, no tiene sentido que, solo Jesús, y el alma del hombre, entraron al paraíso. Sino que todas las almas de los hijos de Dios, que ya murieron, también entraron, y están todavía, en el paraíso. Entonces, de lo dicho arriba, hemos entendido que, el cuerpo de un hijo de Dios que muere, vuelve al polvo, en un cementerio, y que el alma de ese hijo de Dios, ángeles de Dios, la conducen al paraíso. ¿Qué ocurre con el espíritu de un hijo de Dios? Eclesiastés 12:7 en la Biblia, afirma que, ese espíritu, vuelve, a donde Dios. Pues este versículo, dice, el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. La integridad, entonces, de un hijo de Dios que muere, está repartida en tres lugares. Primero, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Segundo, el alma es trasladada por ángeles al paraíso. Y tercero, su espíritu vuelve, a donde Dios, según se entiende de Eclesiastés 12:7.
Sin embargo, solamente las almas de los hijos de Dios son conducidas por ángeles al paraíso, debido a que el paraíso es un lugar especial de Dios, y en él no pueden entrar almas corruptas. Puesto que el alma, el cuerpo y el espíritu de un hijo de Dios que muere no están unidos, porque cada uno de estos tres elementos está en un lugar diferente, ese hijo de Dios, hasta que no resucite de la manera como Cristo resucitó, no entrará al cielo. Por tanto, es necesario que un hijo de Dios, primero resucite, antes de entrar al cielo espiritual de Dios. En el presente, los hijos de Dios que no han resucitado, de la manera que Jesús resucitó, ellos no pueden hacer obras buenas, según Dios ha establecido, porque no han subido al cielo. Además, en el paraíso, donde están las almas de los hijos de Dios, esas almas están vivas al estilo de los fetos humanos, en las matrices de mujeres embarazadas. Un feto está vivo, pero inactivo, así están las almas en el paraíso. Nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles para hacer las obras basadas en su bondad eterna, ver Apocalipsis 5:11. Las almas de los hijos de Dios, al faltarles cuerpos y espíritus, están fuera de integridad. Porque, en este caso, el cuerpo, el alma y el espíritu de cada hijo de Dios no están unidos, de la manera que estuvieron mientras ese hijo de Dios vivía en este mundo. De ahí es que, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo, y que ya murió, no puede comunicarse con nosotros los vivos, ni puede escuchar clamores humanos, oraciones, hasta que no resucite, como resucitó Jesús, nuestro Salvador. Y al resucitar, Dios dará a cada uno de sus hijos un cuerpo inmortal, y ese cuerpo, Dios lo unirá con su alma, y el espíritu, que la persona tenía, cuando estaba viva en este mundo. De esto se entiende que, durante los 3 días que Cristo estuvo sin resucitar, Él estuvo incomunicado con sus apóstoles y con las personas con las cuales Él compartió, allá en Israel. Eclesiastés 9:5 en la Biblia, afirma que, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, de acuerdo a Eclesiastés 9:5 en la Biblia, el apóstol Pedro, y la Virgen María, por ejemplos, nada saben, y así estarán, mientras estén sin resucitar. La memoria de ellos dos, están inactivas. Además, vimos, arriba que, las almas de los hijos de Dios, están en el paraíso, donde Dios las tiene vivas, hasta el regreso de Cristo a este mundo. Y algo interesante es que, allá en el paraíso, las almas de los hijos de Dios, están al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están, al estilo de bebés que van a nacer. ¿Por qué están así? Porque no están unidas, a cuerpos, y a espíritus, y vimos que, la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que, un hijo de Dios, está formado de cuerpo, alma, y espíritu. Un bebé que va a nacer, tiene la memoria inactiva, y obviamente, ese bebé, nada sabe, al estilo de los que mueren, que nada saben. Y debido a que la memoria de un feto, está, inactiva, por eso, una persona de cualquier edad, no tiene recuerdos de cuando estuvo en la matriz de su madre. Un bebé que va a nacer está vivo, pero inactivo, en comparación a los bebés ya nacidos, así están los hijos de Dios en el paraíso. De ahí es que se dice que, ellos, están en descanso. Piense usted en esto, ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo, cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar, que todavía vive, para contarle lo que pasó. Esa alma necesita un cuerpo inmortal, y el aliento de vida, un espíritu. Es que Dios ha querido que, estas cosas sean así. Una persona que necesita resucitar, a esa persona, le es imposible poder actuar, a la manera que actúa, alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar, no puede interactuar con alguna, otra persona. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica, textualmente dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está
hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación, en Primera de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción. Abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva. Y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. ¿Por qué todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar espiritualmente, mientras cada persona que murió en Cristo esté sin resucitar? Esa persona no tendrá interacciones con una persona viva, debido a la naturaleza de lo que implica resucitar. Además, la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que hayan vivido en este mundo. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables y más sobresalientes de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, pues dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente, y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Puesto que la Biblia católica dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De esto se entiende que, la Virgen María, todavía no ha subido al cielo. Y por tanto, ella no puede estar reinando en el cielo, al lado de su Hijo Jesús, como afirman los líderes en las iglesias romanas. El Nuevo Testamento, en las Biblias de las iglesias romanas, está correcto, los que necesitan correcciones son los líderes de esas iglesias. El video en YouTube, con el título, Eruditos, encuentran que la Biblia registra una mentira dicha por Jesús, es absurdo. Es que, muchas personas están confundidas en cuanto a lo que la Biblia afirma acerca de que el profeta Elías subió al cielo en un torbellino. Ver Segunda de Reyes 2:11 y acerca de que Enoc desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Estos acontecimientos indican que, tanto el profeta Elías como Enoc no pasaron por la muerte natural. También, la gente está confundida en lo que la Biblia afirma que Moisés bajó de lo alto, junto con Elías, para reunirse con Jesús en el monte de la Transfiguración. Yo doy gracias a Dios, porque Él me ha dado la oportunidad para que yo entienda esto. En 1 Corintios 15:50 de la Biblia, encontramos que este versículo dice, nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios. Biblia, palabra de Dios para todos. Esta afirmación, al estar en la Biblia, tiene que tener validez. Por tanto, tiene que ser correcta. Entonces, tanto el cuerpo de carne y huesos del profeta Elías, como el de Enoc, en ningún momento subieron al cielo espiritual de Dios. ¿Qué sucedió con los cuerpos físicos de ellos dos? El apóstol Pablo llegó a escribir, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, 2 Corintios 12:2. También, sucede que, alguien que muere, no puede subir al cielo espiritual de Dios, sin antes resucitar. Jesús subió al cielo, después que él resucitó. El profeta Elías y Enoc, cuando fueron arrebatados, no subieron al cielo espiritual. Tanto Elías como Enoc solo subieron al cielo físico, el primer cielo, para luego bajar y ser conducidos al seno de Abraham. También los malhechores, si mueren sin arrepentirse, suben un poco, y luego los demonios se apoderan de ellos, y los conducen al infierno de abajo. De hecho, todavía Elías y Enoc, ninguno de los dos, ha subido al cielo espiritual.
Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Elías y Enoc tienen que resucitar primero, antes de subir al cielo. En los 3 días que Cristo estuvo sin resucitar, Él bajó al seno de Abraham, para que los hijos de Dios del Viejo Testamento vinieran a ser también muertos en Cristo. Todas las almas del Viejo Testamento que estaban en el seno de Abraham, Jesucristo las trasladó al paraíso, y allá están esperando el regreso de Cristo. Y al Jesucristo trasladarlas al paraíso, desde entonces, Dios las considera entre los que murieron en Cristo. Ni siquiera Cristo subió al cielo espiritual, antes de Él resucitar, y si esto sucedió a Jesús el Salvador, también sucederá a Enoc, al profeta Elías, a Moisés, y a los demás hijos de Dios. Y como vimos, arriba, Jesús estuvo en el paraíso, antes de Él resucitar, porque Él dijo a uno que murió crucificado junto a Él, le dijo así: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mismo día que murieron los dos, Cristo y el hombre entraron al paraíso. El hecho de que Cristo no subió al cielo, antes de resucitar, esto lo confirma Juan 20:17. Pues, justamente después que Cristo resucitó, en Juan 20:17 de la Biblia, se lee que Cristo dijo a María Magdalena, le dijo así: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cristo subió al cielo, según se lee en Hechos 1:9-11 en la Biblia, lo cual sucedió después de resucitar. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que, cuando Cristo regrese, los que estarán vivos y salvos por Jesucristo serán arrebatados, justamente cuando resuciten, los que están en el paraíso, y los arrebatados se reunirán con los del paraíso, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Cuando esto suceda, entonces será cuando Elías, Enoc y Moisés estarán listos para subir al cielo. Jesús dijo que Él es el camino, y nadie llega al Padre, sino por medio de Jesús, en Juan 14:6. Jesucristo será el guía, que conducirá a todos los salvos juntos al cielo, y eso ocurrirá desde la altura de las nubes, y solo Cristo puede guiar a los hijos de Dios al cielo, después de ellos resucitar. El profeta Elías, Enoc y Moisés van a necesitar a Cristo para subir al cielo. Pues Cristo dice: nadie viene al Padre, sino por mí, en Juan 14:6. Cristo profetizó de esto, en Juan 14:2-3. La narración que afirma que Elías y Moisés se reunieron con Jesús en el monte de la Transfiguración. En cuanto a esto, el Hijo de Dios que quiera saber de esto, se le recomienda que haga ayunos y oraciones delante de Dios, para que el Padre Dios le revele este misterio. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, por ejemplo, están incluidos entre los que resucitarán, según se lee en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que han vivido en este mundo. Y la Biblia solo registra una sola resurrección espiritual, la cual es la resurrección de Jesús el Salvador, y esta la hallamos en Mateo 28:1-6 en la Biblia. En cambio, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó, y vimos arriba que la Biblia católica dice: primero resucitarán los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. Lo más lindo de todo esto es que el poder de la resurrección lo tiene Cristo. Por eso, 1 Corintios 15:21-22 dice: dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos es también mediante un hombre. Porque, así como, en Adán, todos están muriendo, así también en Cristo, todos serán vivificados. Aquellas personas que mueren y cumplen con Dios y Jesús resucitarán con cuerpos incorruptibles, tal como el de Cristo, según lo declara 1 Corintios 15:52.
Pues este versículo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Incorruptibles, quiere decir que resucitarán, con cuerpos que nunca morirán. En cambio, los que no son de Cristo, permanecerán sin resucitar 1000 años más, según veremos más abajo. Por tanto, las personas buenas como las malas, serán resucitadas. Por eso Jesús, en Juan 5:28-29, dice, no se asombren de esto, llega la hora, en que todos los que estén en los sepulcros, oirán, mi voz. Los que obraron el bien, resucitarán para la vida, con Dios, pero los que obraron el mal, irán a la condenación. Las personas que en este mundo cumplieron con Dios, y ya murieron, resucitarán cuando Cristo regrese, otra vez. Tal como vimos, arriba, que dice, primero resucitarán, los que murieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:17, al final, dice, subiremos, a la altura de las nubes con los resucitados desde el paraíso, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús es estar preparado, y en camino, hacia el cielo. También Jesús, en Juan 14:3 dijo, y si me fuere, y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Como seremos después de la resurrección, Marcos 12:25 en la Biblia, dice que seremos como los ángeles de Dios, y Filipenses 3:20-21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual, puede también, sujetar a sí mismo, todas las cosas. Hasta cuando vivirán, los que estarán con Jesucristo, después de resucitar, respecto a estos, Cristo, en Lucas 20:36, en la Biblia, dice, en esa vida, la gente será como ángeles, y no morirá. Ellos serán hijos de Dios, porque habrán sido resucitados. Cuando resucitarán las almas que no logran entrar al paraíso, las cuales no están esperando el regreso de Cristo, después de la resurrección de los hijos de Dios, esas almas esperarán 1000 años, según se entiende de Apocalipsis 25. ¿Cuál será el destino final de las almas que no logren entrar al reino de Dios y de Cristo? Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. En este versículo, la Biblia habla del juicio final de Satanás, de los demonios, y el de las personas que, en este mundo, han sido, y serán desobedientes a Dios, hasta el punto que tendrán, al lago de fuego y azufre, como el destino final de ellos. El único que hasta hoy ha resucitado, para encontrarse en una vida espiritual activa, ha sido Jesucristo. Jesús en el presente, está reinando, en el cielo, como Rey de Reyes, y Señor de Señores, tal como leemos en Apocalipsis 19:16. Mientras tanto, María, la que fue madre de Jesús, los apóstoles de Cristo, y demás hijos de Dios, no han resucitado todavía. Ellos, están en descanso espiritual en el paraíso. Y cuando Jesucristo regrese por segunda vez, ellos serán resucitados por Dios. Por eso, es inútil invocar o pedir a estas almas. En San Juan 14:13-14 de la Biblia, Jesucristo ordenó que pidamos a Dios en el nombre del mismo Jesucristo. Pero hay un peligro, y es que cuando una persona invoca o pide a un alma, un santo, una virgen, cualquier persona que ya murió, etc., enseguida, un demonio de Satanás, actúa, para hacer un milagro falso, a favor de esa persona. El milagro es falso, porque Dios lo puede deshacer, si a él le place. Ese demonio, entonces, tratará de mantener contenta a esa persona, presentándole milagros, cada vez que pida. El demonio se disfraza, como si él fuera, el alma del muerto, a quien se le ha pedido, o invocado. Y esto lo hará el demonio, hasta el día que la persona que pide muera,
El demonio no puede quitar las vidas a las personas sin permiso de Dios. El día que esa persona muera, por voluntad de Dios, el agente satánico, que la alimentaba espiritualmente, se llevará su alma, si la persona que se deja engañar por demonios, no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios. Los demonios de Satanás así pescan a la gente, como cuando alguien pesca con carnadas y un anzuelo en un lago. De modo que, la razón por la que la gente invocan almas de muertos es por las carnadas que los demonios de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. Que Dios bendiga a usted ricamente.